Bienvenidos, estimados participantes, nuevamente a una unidad del curso de gestión por procesos. Mi nombre es Gerson Hernández y es un placer nuevamente estar con ustedes en este curso. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre los flujogramas. Bien, ¿qué son los flujogramas? ¿Cómo se hacen? ¿Qué tipo de flujogramas? Cuál es su función, cuál es su utilidad, cómo debemos hacerlo. Esos son los elementos, los ítems que vamos a ver el día de hoy. Bien, de manera de resumen, como siempre, hasta la anterior charla, hasta la anterior unidad, lo que hablamos fue de cómo es el mapa de procesos, cómo es la caracterización de procesos, cuáles son las funciones de los procesos, cuál es su importancia dentro de la organización. Hablamos sobre la diferencia entre organizaciones funcionales y empresas con una organización por procesos, ¿no? Muy básico de entender, siempre lo repito, una organización funcional es jerárquica, centralizada, burocrática. En cambio, organización por procesos está descentralizada, se motiva el liderazgo, la toma de decisiones y hay una mayor agilidad para de las del mercado, ¿verdad? Entonces, flujograma de procesos. Antes de empezar, vamos a hacer simplemente dos, como así, resúmenes de lo que he hablado en las veces pasadas, porque tiene que ver mucho con esto, ¿bien? El flujograma de procesos va muy amarrado a la caracterización de procesos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde sale el flujograma? La caracterización de procesos. ¿Y de dónde sale la caracterización de procesos? Del mapa de procesos. Se dan cuenta, es una escalera, es un proceso, el curso de gestión de procesos. Así que vamos a esos temas. Recuerda, la utilidad del mapa de procesos era representar de manera gráfica, visual, los procesos, ¿no? Pero hay que usarlos de manera, recuerda los tipos de procesos que habían: procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de soporte que dan apoyo a los procesos operativos, procesos clave, procesos misionales. Tiene varios nombres, pero lo que comentamos en la charla es que eran los procesos que tenían un contacto directo con el cliente, ¿verdad? Proceso de atención, proceso de servicio, proceso de producción, son procesos que tienen contacto directo con el cliente. En cambio, los de soporte sirven para que los operativos funcionen y generalmente están dirigidos a un cliente interno, es decir, a otros colaboradores, a otras áreas de la empresa. Y los procesos estratégicos, los de arriba, los procesos de la pirámide, son los que dirigen la organización y los que buscan lograr la visión de la empresa. Bien, y en la charla pasada hablamos de esto de manera muy detallada, la técnica SIP, que es la técnica que nos ayuda a caracterizar procesos. Bien, rápidamente tenemos a los proveedores, a las salidas y a clientes. Esto es importante porque ahorita lo vamos a ver de manera gráfica, bien, de manera gráfica, cómo nos ayuda a que tengan en cuenta. Bien, vamos a rápidamente, esto lo voy a pasar porque ya lo hemos tocado en los otros cursos, pero cómo se une la técnica CIPOT con el flujograma de procesos. Es que justamente con la técnica CIPOT vamos a caracterizar los procesos de manera ordenada. ¿Se acuerdan los cuadros donde habíamos hablado de los ejemplos de caracterización? Esos cuadros nos van a ayudar ahora a graficar los flujogramas, ¿bien? Es por eso que tenemos que tener ahí, con la técnica CIPO, delimitado, definido quién son los proveedores, hacia dónde van, qué está ingresando, cuál es el proceso y hacia dónde se dirige. Porque tanto proveedores, entrada, salidas y clientes son los elementos de la parte externa, ¿bien? O sea, de las dos partes, tanto derecha o izquierda. Y en el medio está el proceso. Y ese proceso se va a convertir en un flujograma, ¿bien? Esto lo pasamos rápido y ahora sí viene la parte importante, que justamente hemos hecho este pequeño preámbulo, ¿bien?
¿Para qué queremos flujogramas de procesos? Porque nos ayudan a representar de manera visual el proceso. Es lo mismo, es casi la misma función o misma utilidad que tiene el mapa de procesos para representar visualmente la gestión, el sistema de gestión de una empresa. ¿Bien? ¿Podríamos tenerlo de manera detallada textualmente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, pero con fines prácticos, los elementos visuales son más rápidos de captar, aprender, aplicar, recordar, que un texto monótono como un documento, etcétera, ¿no? Entonces, es mucho mejor tener elementos visuales y obviamente tener refuerzos textuales, ¿no? En este caso, el flujograma de procesos es la parte gráfica de la caracterización de procesos, ¿bien? Es la parte, no solo gráfico, sino la parte medular, es la parte del proceso en sí mismo. El flujograma de proceso no va a hablar sobre los proveedores, ni las entradas, ni las salidas, ni los clientes. Estos son las partes externas, vuelvo a mencionar. El flujograma de proceso va a hablar específicamente de la sustancia de todo esto, ¿bien? Del CIPO, ¿bien? Así que hablemos del diagrama de flujo o flujograma, ¿bien? El diagrama de flujo es una representación gráfica, visual nuevamente, de la secuencia de etapas, operaciones, movimientos, decisiones u otros eventos que ocurren dentro de un proceso. Mira, etapas, operaciones, movimientos, decisiones u otros movimientos que ocurren dentro de un proceso. Es por ello gran practicidad, porque no es solo una redacción de texto, que es mecánica, manual, por así decirlo, maquinal, sino en un flujograma de proceso nos muestra más interacciones que se asemejan un poco a la toma de decisiones humana, por así decirlo, ¿bien? Esta representación, hay que mencionar lo que se efectúa a través de formas y símbolos, símbolos gráficos, ¿bien? Utilizados usualmente. Esto es importante que sepas cuáles son esos símbolos o qué significan esos símbolos, ¿bien? Hay más de 20 tipos de símbolos dentro de los flujogramas de procesos y depende del Project Management Administration, que son las organizaciones que evalúan este tipo de prácticas a nivel mundial, ¿no? Entonces, el Project Management Business, ¿no? Que son los encargados también de revisar los procesos a nivel mundial. Ellos generalmente tienen tipo certificaciones tipo la ISO 9001, en donde menciona cuáles son esos símbolos, por así decirlo, estandarizados a nivel mundial. ¿Bien? Estos símbolos son como parte de un lenguaje, así como para poder aprender a hablar o escribir, sobre todo escribir, ¿no? Porque para hablar se requiere más de repetición, de observación, de escucha, ¿verdad? Pero para escribir y entender lo que se escribe, te requiere aprender las vocales, ¿verdad? Las vocales forman nuestro abecedario con el cual forman las palabras escritas, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Estos símbolos forman el abecedario de cómo, que al final forma la forma en cómo entendemos los procesos dentro de una organización, sus movimientos, sus operaciones, sus decisiones dentro del mapa de procesos. Recuerda que un flujograma es la diagramación de un proceso y este proceso forma parte de un mapa de procesos. ¿Bien? Es ahí a donde nos dirigimos. Mira, esto es un flujograma, en la imagen que ves, es un flujograma muy sencillo. Vamos a detallar más sobre eso ahorita, así que no te preocupes. Acá está, hay un start, significa hay un inicio, y hay un, por así decirlo, un final, ¿bien? Hay un final. Vamos a hablar de esto ahorita más detalladamente. De manera de resumen, resumiendo, diagrama de flujo es una representación gráfica de las operaciones, movimientos, decisiones u otros eventos que se dan dentro de un proceso, ¿bien?
Esto es importante que lo tengas en cuenta. No lo confundas con el mapa de procesos. El mapa de procesos es otra herramienta que obviamente está interrelacionada, pero no tiene nada que ver con el diagrama de flujo. ¿Bien? Se podría decir que el diagrama de flujo es parte del mapa de procesos, pero no al revés. El mapa de procesos no es parte del flujo. ¿Bien? En este caso es como decir, el brazo es parte del cuerpo. En este caso, el brazo es el diagrama de flujo, el cuerpo es el mapa de procesos. Para que lo entiendas y no te confundas. Es muy sencillo de entender si lo analizas de esa manera. ¿Bien? Así que continuemos. Vamos a hablar ahora sobre unas acciones previas que tienes que realizar antes de construir tu flujograma. No es que simplemente ya tienes el SIPO y empiezas a desarrollar tu flujograma. Hay unos elementos que debes tomar en cuenta para que puedas hacerlo de manera correcta. Bien, vamos a continuar. Primero tienes que identificar las estas principales ideas salen del SIPO, ¿verdad? Por ejemplo, para poder el dueño responsable de los dueños y responsables del proceso posterior y de otros procesos interrelacionados. Por lo tanto, para realizar los procesos necesitas a tu equipo presente, porque ellos son los que realizan el proceso. Tú puedes decir que el proceso se realiza de una manera, pero en la práctica no se realiza. Ahora, si tú quieres implementar la manera en cómo se realizan los procesos, eso es diferente. Igual quiere verlo para que esté ahí presente y pueda también dar feedback sobre cómo se están realizando esos procesos. Bien. Segundo, tienes que definir qué se espera obtener del diagrama de flujo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es simplemente lo hecho, mejorar los procesos de inducción y capacitación, aumentar la realización o es sistemas de procesos. ¿Para qué es el proceso? O al final puede ser para dar oportunidades de maximizar la eficiencia. Depende de los objetivos, también la rapidez, profundidad y también que se realizan estos procesos. ¿Bien? 3, tenemos que identificar quién lo empleará y cómo. Ahí hablamos del responsable del proceso, de quién lo va a realizar. ¿Bien? Tiene que estar presente. ¿Bien? 4, tenemos que establecer el nivel de detalle, el detalle requerido para este proceso. Vamos a ver en unos momentos los tipos de procesos según su nivel, proceso de primer nivel, segundo nivel, proceso de actividad, procesos de control, procesos según la matriz. Y también hay detalles, hay procesos en donde se va al detalle ya máximo, ¿no? O queremos procesos más generales y después tal vez, por así decirlo, complementarlo con funciones más detalladas. Tenemos que saber ese tipo de cuestiones antes de... ¿Bien? Y por último, delimitar los procesos, ¿no? Los límites a procesos a describir. Hay un límite. Si no delimitas ese antes o después de un proceso, vas a generar cadenas de procesos muy amplias que van a ser muy difíciles de controlar, muy difíciles de estandarizar o que abarcan muchos procesos conjuntamente y eso te demora más, es pérdida de tiempo. ¿Bien? Mira, esto es un proceso súper sencillo para entenderlo. Es un flujograma interesante que nos muestra cómo es esto, ¿no? Por ejemplo, empieza con el lado rojo, ¿no? La lámpara no funciona. Es como que una etapa, ¿no? Un paso. Es que tú te has dado cuenta que la lámpara no funciona. La lámpara no funciona. No hay nada más que decir. El rombo dentro de la simbología de los procesos significa una toma de decisiones que está basado en si es sí o si es no, o si es falso o no es falso. ¿Bien? La lámpara no funciona, viene la toma de decisión o la pregunta, por ende. ¿Está enchufada la lámpara? Si es no, la toma de decisión es hacia un lado, enchufar la lámpara.
Es como que la siguiente decisión que se debe tomar. Y si es sí, hay que devolvernos, o sea, está enchufada la lámpara y no funciona, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Está quemada la ampolleta, no? ¿Está quemado el foco? Si es sí, hay que cambiarle el foco. Y si es no, comprar una nueva lámpara. Son procesos establecidos. Obviamente aquí, a manera de ejemplo, ejemplificación, estamos usando este proceso básico, ¿no? En empresas esto es un poco mucho más detallado, un poco más detallado, dependiendo, vuelvo a decir, el nivel de detalle requerido. Bien, continuemos. Antes de empezar a hablar sobre los flujogramas, tenemos que saber la simbología. Los símbolos que vuelvo a mencionar son como el abecedario que nos va a ayudar a entender, a leer los procesos. Bien, vuelvo a mencionar, hay más de 20 símbolos, los cuales puedes encontrar, hay mucha bibliografía en internet sobre esto. Entonces, pero lo más importante es, los más comunes, por así decirlo, no los más importantes, los más comunes son estos de acá. El símbolo que es como ovalado, que implica un inicio y un final. O sea, cuando los ves es que el proceso está iniciando o el proceso está terminando, ¿bien? Representa el inicio y el final del proceso. La flecha es una línea de flujo, ¿bien? Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción. La flecha te va a decir cuál es el siguiente proceso. ¿Bien? Es como un camino. La flecha te va a decir por dónde es ese camino que debes ir, ¿no? Tienes que por ahí dirigirte, ¿bien? Luego está entrada-salida. Este símbolo representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. Se refiere a, por ejemplo, órdenes de compra en cuanto a lectura de datos en la entrada, y la impresión de datos en la salida se refiere a tickets de venta, puede ser una impresión de una factura, etcétera, ¿bien? Luego está el rectángulo, este es el más conocido de todos. Esto representa el proceso. Es decir, representa cualquier tipo de operación, cualquier tipo de actividad. Recuerda, un proceso es un conjunto de actividades. Entonces, dentro de estos rectángulos se encuentran las actividades. Por ejemplo, dentro de un proceso de un restaurante, una actividad dentro del proceso, por así decirlo, de elaboración de platos. Una actividad puede ser eh, poner los insumos en la zona. Eso es una actividad. Y esta actividad está dentro de ese rectángulo, ¿bien? Y el último que vemos ahí es el rombo, o también llamado decisión. Esto nos permite analizar una situación con base en los valores verdadero y falso, cierto o no cierto, sí y no, ¿bien? Contrastes totalmente opuestos. Por ejemplo, viene lo que mencioné hasta ahorita, echar los insumos en la olla, ¿bien? Puede salir un rombo ahí que diga, ¿está prendido la llama de la cocina? Sí, entonces colocar la olla ahí. No, prender la llama en la cocina. Entonces, eso nos ayuda el rombo dentro de la gestión por procesos. Bien. Ahora, al diseñar o mapear, también se dice mapear, diseñar procesos con símbolos, es por eso importante entender su significado, porque cada una de estas te puede decir algo diferente dentro del mapa de procesos. Bien. Ahora, es muy importante que todos los profesionales de BPM, en este caso hablamos de Business Process Management, ¿no? O profesionales de la administración de procesos, ¿no? De negocios, dominen totalmente el significado de los símbolos de diagrama de flujo de procesos. Es decir, si te vas a dedicar a hacer esto de manera tienes que dominarlos, porque nunca se sabe en la empresa cliente, hay una persona que haya hecho un diplomado, tenga una maestría en procesos, o sea un especialista en procesos, haya especializado, sea un administrador, etcétera, y se haya especializado en procesos, y si no sabes esto, te puede ir mal, ¿no? Y al revés, o sea, si tú eres un profesional que está especializándose en los procesos, tienes que conocerlos de arriba abajo. Esto es como tu tabla periódica para los químicos, ¿verdad? Es lo mismo, ¿bien?
vamos a hablar sobre los pasos para elaborar un diagrama de flujo, ¿bien? Estos son los pasos, vamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Primero tenemos que establecer los puntos de inicio y fin del proceso. ¿Dónde inicia el proceso? ¿Dónde termina el proceso? Volviendo al ejemplo, obviamente es un poco exagerado del tema de la elaboración de un plato de comida. El inicio del proceso sería cuando llegan los insumos, ¿verdad? Los insumos están en la cocina. Ese es el inicio del proceso. Luego, la siguiente actividad es colocar los insumos en la olla, ¿verdad? Ese es el inicio. Y el fin sería dejar hervir los insumos o sacar los insumos ya hervidos de la olla. Eso podría ser el fin. O tal vez el fin podría ser secar los insumos, ¿no? Echarlos a un recipiente para que escurran los insumos hervidos. O puede ser que desde la misma olla hirviendo se saquen los insumos directamente para su corte o mezcla con otros insumos en el restaurante. Un inicio y un fin debe estar plasmado, ¿bien? Hay que hacer una lista de los pasos del proceso mediante una tormenta de ideas. Esto hay que trabajarlo con tu equipo. Y si contratas a una persona que realice este tipo de consultorías, tienes que preguntar si va a trabajar con tu equipo. Porque si él te viene y te trae un manual de procesos sin haberse reunido con el equipo, es que te está trayendo, por así decirlo, un manual de otra empresa que le ha cambiado el nombre, puede ser del mismo rubro, y te está trayendo como modelos genéricos, ¿no? Eso funciona bien como entregables, pero en la vida práctica, en la realidad práctica de la empresa, no tiene ninguna funcionalidad, ¿bien? Es importante que se realicen el primer recorrido de entrevistas. La persona encargada de mapear los procesos va a entrevistar al personal para preguntarle cómo hace cada una de sus funciones. ¿Cómo hace la función dentro de una lavandería de revisar la ropa cuando llega? ¿Cómo es la función de colocar la ropa para el lavado? ¿Cómo es la función de sacar la ropa y luego meterlo al centrifugado? ¿Cómo es el proceso de colocar la ropa en el envoltorio para volverlo a dejar o para que se lo lleve el cliente, ¿no? O el proceso de almacenamiento de los indumentarios? Entonces, eso es cada una de sus actividades de proceso, y en las entrevistas, en esta primera entrevista, se busca que se detalle, ¿bien? Luego hay que elaborar con esas entrevistas una lista de procesos clave en notas autoadheribles. Hablamos de los queridísimos y conocidos POSIT, ¿no? Estos POSIT ayudan a entender cómo, de manera gráfica, para el profesional de procesos, entender por así decirlo, la amplitud general de un proceso y ver si hay que retirar o dejar alguna actividad importante, ¿bien? Hay que discutir, hay que revisar, hay que modificar. Los procesos dentro de una empresa son elementos dinámicos, significa que pueden variar conforme el tiempo y no pueden ser elementos estáticos que lo único que hagan es burocratizar la organización. Lo que buscamos es agilidad, ¿bien? Y viene otro segundo recorrido y entrevista posiblemente para, por así decirlo, validar lo que ya se discutió, lo que se ha modificado. Luego, hay que añadir pasos de inspección, demora, revisiones y desperdicio de las notas autoadheribles. Y luego, ahí recién elaborar el flujograma, cómo es en ese momento. Este es el momento en que debe ya quedar el flujograma final o para la revisión final. Bien, acá vamos a hablar de los tipos de actividades dentro de los procesos. Hay tres tipos de actividades muy interesantes, muy importantes. Las actividades que agregan valor. ¿Te acuerdas en la unidad 1 que hablamos sobre el análisis del valor de los procesos? Justamente para eso, para después clasificarlo, ¿bien? ¿Cuáles son? Son esas actividades importantes para los clientes, actividades que agregan valor, ¿bien? Actividades de traspaso son las que mueven el flujo de trabajo a través de fronteras que son principalmente funcionales, departamentales u organizacionales. Son esos procesos que se mezclan entre departamentos, ¿bien? Pero que son parte de un mismo proceso. Y por ejemplo, el proceso de facturación o desarrollo de órdenes de compra. Tal vez
La orden de compra no lo genera el ejecutivo, sino lo genera el área de sistemas. Entonces, ahí hay una interrelación entre el área de sistemas y el área comercial. Y los procesos de control sumamente importantes dentro de la gestión por procesos son los que se crean mayormente para controlar los traspasos a través de las fronteras mencionadas o algún tipo de indicador de los procesos. Bien. Tipos de flujogramas. Hay diferentes tipos de flujogramas. Tenemos los flujogramas, por ejemplo, de primer nivel. Muestra, por ejemplo, los pasos principales de un proceso. Aquí hablamos de lo general, de lo principal de un proceso, aunque puede incluir también los resultados intermedios de cada paso. Por ejemplo, el producto o servicio que se produce con cada uno de esas actividades. Y los subpasos correspondientes. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿bien? Se usa para obtener un panorama básico del proceso. Es un primer vistazo, como un prototipo del proceso final, ¿bien? Y así identificar los cambios que se producen en el proceso. Como vuelvo a decir, es un modelo de proceso, ¿bien? Acá tenemos un ejemplo. Mira, recepción de cliente, de frente. Tratamientos previos, otro. Recepción de la leche, disculpe, este es un proceso de industrialización de la leche, de acopio de la leche, por así decirlo, ¿bien? Recepción de la leche, tratamientos previos, pasteurización, homogenización, evaporación, enfriamiento, envasado, almacenamiento y despacho, ¿no? El acopio de la leche llega y luego está todo el proceso hasta llegar al almacenamiento y despacho de la leche. Pero estos son procesos muy generales, por eso son de primer nivel. La homogenización, me imagino que debe haber otros pasos. Incluso la recepción de leche, dentro de ese proceso hay otros subprocesos, subpasos, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos haciendo es entender el proceso general, básico, el proceso en su totalidad, ¿bien? Es para poder ver el panorama más amplio. Luego están los procesos de segundo nivel, donde hay un nivel de detalle más profundo, por así decirlo, ¿bien? En este caso indica los pasos o actividades de un proceso, pero también incluye puntos de decisión, periodo de espera, insumos y resultados. Ya están incluyendo más cosas. En el otro lado solo incluían los pasos generales, pero aquí ya te incluye resultados, periodos, insumos, punto de decisión. Entonces ya nos da un flujograma un poco más complejo, ¿bien? Más adecuado a la realidad. Este se utiliza muy diferente. El otro se utiliza para ubicar la línea de procesos. En este caso es para examinar áreas del proceso en forma detallada y para buscar problemas o aspectos ineficientes, ¿bien? Ineficientes. Mira este flujograma de procesos un poco más detallado. Inicio, va a la mesa, se le pregunta al cliente si desea usar el bar. Si dice sí, por así se le transfiere al bar y ahí pide el menú, analiza el menú, pide, paga, fin. Y si es no, desea usar el restaurante, si el restaurante, sí, vuelvo, ¿no? Pero te das cuenta que ya hay una toma de decisión. Ese desea usar el bar representa una decisión y hay que tomarlo, sí o es no. Cada una de estas decisiones que se tomen van a llevar a un diferente proceso de atención general. Bien, esto se refiere a los flujogramas de segundo nivel. Esto obviamente es un caso sencillo, básico de entender los flujogramas de segundo nivel. Hay flujogramas de segundo nivel más detallados, bien, más detallados. Recuerda que no solo toman el tema del punto de decisión, que son los rombos, sino también los periodos de espera, los insumos y los resultados. En este caso no se ha tomado ni periodo, ni insumo, ni resultados en general, ¿bien? Solo el tema de las entregas de los menús y nada más, ¿bien? Hay un tercer tipo de flujograma que se llama de ejecución o matriz. Este flujograma ya es mucho más detallado, tiene mucho más elementos y por lo tanto nos ayuda a lograr una mayor profundidad en su implementación. Bien, este representa de forma gráfica el proceso en términos de quién se ocupa de realizar los pasos. ¿De quién se ocupa de realizar los pasos?
No solo se trata de quién toma cómo se toma la decisión, sino quién está interactuando con el cliente en cada etapa del proceso. Ahora, tiene forma de matriz e ilustra los diversos participantes y el flujo de pasos entre esos participantes. Bien, ahora es muy útil este flujograma matriz para identificar quién proporciona los insumos o servicios, a quién, ¿no? De quién lo proporciona, a quién se lo entrega, así como aquellas áreas en las que algunas personas pueden estar ocupándose de las mismas tareas. Mire este ejemplo. Tenemos un proceso que está dividido en 4 áreas, 4 departamentos distintos: el departamento de clientes, el departamento financiero, el departamento de procesamiento de pedidos de ventas y por último el departamento de distribución. Mira, el cliente viene, inicio, empieza el proceso, solicitud de pedido, puede ser, ¿no? Hace el pedido. ¿A quién va? Al área de procesamiento de pedidos. El área de procesamiento analiza el pedido y luego, después de analizarlo, hace la entrada del pedido. ¿Es a crédito? Sí o no. Si es a crédito, tenemos que primero verificar el crédito, ¿no? Por eso va al área financiera y el área financiera dice, bueno, está bien crediticiamente, le vamos a dar el crédito. Y luego de entregar la aprobación del crédito va hacia el área de distribución. Por lo tanto, el área de distribución va a ver si tiene que despachar el producto y colocarlo para su embarque. Luego de la distribución, después de que está listo, vuelve al área de finanzas para expedir la factura y así continuamente se va mezclando cada una de las áreas dentro de todo este proceso que al final termina nuevamente con el cliente. Mira, el cliente ya va a obtener el producto que pidió. Pero no solo fue una sola persona, fueron 4 áreas distintas, con lo cual se puede asumir que también fueron 4 responsables distintos del proceso, pero que al final todos estaban interrelacionados. Aquí ya no es que solo el área de distribución se va a encargar de hacer bien las cosas, también el área de ventas y el área de finanzas, si no, todo no va a funcionar. Para que el proceso salga bien, todos deben funcionar, todos, ¿bien? Ahora, vamos a hablar ya en esta última parte cuáles son las reglas para desarrollar buenos procesos. Bien, parte 1. Hay unas 4 reglas muy importantes que tú debes tomar en cuenta a la hora de hacerlo. Bien, tienes que saber que los diagramas de flujos deben describirse de arriba hacia abajo, como lo que hemos visto acá. Mira, de arriba hacia abajo. Mientras va bajando, va terminando el proceso. Bien, o de izquierda a derecha, ¿bien? De izquierda a derecha es otra manera, pero no al revés, no de abajo hacia arriba, ni de derecha a izquierda, ¿bien? De arriba hacia abajo y izquierda a derecha. Los símbolos se unen con líneas. Estas líneas tienen en la punta una flecha que indica la dirección que fluye la información de procesos. Por eso se deben usar líneas horizontales o verticales, nunca diagonales. Nunca diagonales, líneas verticales u horizontales y con la punta de la flecha hacia donde está siguiendo el siguiente paso, la siguiente actividad, ¿bien? Se debe evitar el cruce de líneas, ¿bien? En la mayoría de casos, ¿bien? Para lo cual se quisiera separar el flujo del diagrama a un sitio distinto, se pudiera realizar utilizando los conectores. Los conectores son elementos de los procesos que está dentro de la simbología, búscalo. Bien, se debe tener en cuenta que se van a utilizar conectores cuando sea estrictamente necesario. No es recomendado su uso en exceso, sino solo en casos específicos. Bien, entonces ya sabes, recomendaciones básicas: procesos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, usar líneas verticales u horizontales y la siguiente actividad va unida a la punta de la flecha. Y tercero, se debe evitar cruce de líneas y si es que hay que usarlo, tenemos a los conectores para hacerlo. Bien, es así en esta primera etapa lo que te podemos aconsejar para desarrollar buenos procesos. Bien, una parte 2 para también desarrollar buenos procesos, lo primero es que no deben quedar líneas de flujo sin conectar. Sin conectar. Es como que termina el proceso y hay una línea de flujo y no va hacia ningún lado.
o deja un proceso solito por ahí. No, no puede suceder eso. Todos los procesos tienen que empezar en un lado y terminar en otro lado. No hay forma de que los procesos se queden en el limbo, en el aire, flotando como si nada. Dos, tiene que, sobre todo el texto escrito debe estar hecho dentro del símbolo, no afuera del símbolo. O sea, la actividad, colocar los insumos en la olla, no debe estar afuera del rectángulo, sino adentro del rectángulo. Bien, y debe ser legible, ¿no? Preciso y evitando el uso de muchas palabras. Ser lo más concreto posible, no agregarle adjetivos, si es, hay que tratar de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a esta definición que hemos hecho varias veces el día de hoy, agregar los insumos a la olla, ¿no? Es muy simple, agregar los insumos a la olla. No estoy diciendo agregar los grandes y verdes insumos, maduros insumos a la olla ploma con bordes dorados. No estoy diciendo eso. Estos son detalles inútiles, bien, detalles inútiles para lo que referimos a la gestión por procesos. Bien, todos los símbolos pueden tener más de una línea de entrada, a excepción del símbolo final. Bien, a excepción del símbolo final. Significa que los símbolos pueden variar, bien, pueden variar. Ahorita vamos a verlo. Y solo los símbolos de decisión pueden y deben de tener más de una línea de flujo de salida. Es decir, no es que llega a la actividad, ingresa los insumos a la olla, no es que esa actividad salen dos decisiones. Ingresa los insumos a la olla, prende la llama o no prende la llama. No, no, señor. Eso sale de los rombos, que son las decisiones. Todas las actividades, después todos los símbolos solo tienen una salida. ¿Y hacia dónde va? Hacia el siguiente símbolo. En cambio, los únicos símbolos que tienen dos salidas son los rombos o escisión. ¿Por qué? Por, obviamente, reglas de esta simbología. Si no, sería un caos poder entender todo simbología sin un orden, sin unas reglas específicas. ¿Bien? Entonces, hasta aquí hemos llegado con la charla del día de hoy para hablar sobre el desarrollo de los flujogramas de procesos dentro del curso de gestión de procesos. Bien, más adelante en la siguiente unidad vamos a ver varios ejemplos sobre los flujogramas y las siguientes unidades para poder continuar en nuestro camino a aprender a gestionar procesos o implementarlos en las empresas donde trabajamos. Mi nombre es Gerson Hernández y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense. Muchas gracias.